una cosa ¿De qué película? Masiste, de Masiste. Masiste. Había siempre un gringo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, Fernando Paulsen. Espera que estoy buscando Masiste. Villegas, muy buenas noches. Tenemos que hacer hora para que Fernando busque algo en Google, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a conversar esta noche. Bueno, tiene la palabra, le quitamos el celular como en el Tiene la colegio. palabra Masiste. Señor Paulsen. Bueno, yo la verdad que con todos los escándalos que hay, Sokimich, Cabal, Penta, los que van a venir, porque cuando se explica uno con mentiras, terminan cayéndose las mentiras y o se sinceran las cosas o se inventan más mentiras, así que esta tanda va a seguir. Quisiera tratar de explicar por qué creo que gobernar en normalidad es casi imposible con escándalos de esta naturaleza. Y todo tiene que ver con una palabra, que la palabra es confianza. La confianza, lo decíamos la semana pasada, es el activo más importante del ciudadano de una democracia. Es un tesoro propio, es de cada persona. Y esa persona cada cierto tiempo transfiere a otros esa confianza para que la representen. Creer en alguien es power. Hasta cierto punto, delegar en otro esta factibilidad de mejorar el futuro. Porque le creo lo que promete, porque confío en su criterio, porque lo que él o ella hacen no lo puedo hacer yo y debo confiar en otros que van a ser capaces de cumplir lo que me han prometido. Lo único más potente que la confianza es la traición de la confianza. Es la percepción de que lo más sagrado que uno posee, la capacidad de confiar, fue manipulado y lo que yo creí no era verdad. Un amigo decía que la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Y es verdad. La percepción de traición de la confianza trae un efecto multiplicador brutal y con puro daño. Aumenta la sospecha por todos lados. El rumor tiene tanta fuerza como la evidencia y a veces ni siquiera la necesita. Se acaban las ganas de seguir las reglas y de participar en votaciones. Se estereotipa a todos por lo que hicieron unos pocos. No se quiere escuchar más explicaciones y uno se reduce a lo estrictamente propio. Se achica, se ensombrece y tiene como expresión principal la rabia. Nuestra crisis, dejémonos de eufemismo creo yo, es de confianza. No es de gobierno bueno o gobierno malo, es de confianza. Es hora de que se asuma como tal y que se haga algo al respecto antes que aparezca el peor enemigo de la democracia, que no es el populismo, ni son los dictadores, sino es la indiferencia. Esa sensación de que nada de lo que pase me importa, por lo que cualquier cosa que pase es igualmente válida. Sin confianza emerge la indiferencia, la apatía, el me da lo mismo. En democracia perder la confianza es todo. Y yo creo que estamos así, muy chiquititos si no hacemos algo al respecto, cercano al punto de no retorno. Señor Bianchi. Bueno, a propósito de lo mismo que dice Fernando, en periodos donde hay crisis de confianza, es demasiado importante que las señales sean potentes y que los liderazgos sean potentes y cuidadosos. Y en ese sentido, me parece que cualquier cosa que vaya en un camino contrario debilita lo que se quiere fortalecer, que es el sistema mismo, tal como dices tú. Y creo que esta semana las señales que se han dado al respecto siguen siendo erráticas, siguen siendo poco cuidadosas, siguen siendo confusas, siguen siendo imprudentes. Se ha vuelto a pedir responsabilidad, se ha vuelto a pedir que se termine con la caza de brujas, se ha vuelto a pedir que se respete la presunción de inocencia. Lo que está muy bien, salvo porque quienes han pedido que se termine con la caza de brujas, por ejemplo, son justo los que no pueden hacerlo, que son los involucrados. El ministro del Interior, Jovino Novoa, de la UDI y otros más que están justamente involucrados en los casos que se están investigando. No son ellos, es muy imprudente que ellos mismos sean los que pidan frenar un poco la mano. También es muy imprudente, y lo decía hoy en su columna del Mercurio el profesor Carlos Peña, es muy imprudente pedir que se respete la presunción de inocencia, porque eso se lo puede pedir efectivamente a los jueces, se puede pedir en los tribunales, se le puede pedir a los abogados, pero es una falacia, tal como decía Peña, pedírselo a la gente, a la comunidad. Porque la presunción de inocencia no puede ser una situación o una lógica que impida o que suspenda el juicio crítico o el juicio ético respecto a los temas que estamos viviendo. Entonces, cuando el que pide mantener la presunción de inocencia es el gobierno a través de la propia presidenta, o es Hernán Larraín, el nuevo presidente de la UDI, me parece que se comete una imprudencia, porque se le está pidiendo a la comunidad que está ansiosa de transparencia, que está ansiosa de saber realmente lo que está pasando, se le está pidiendo justamente lo que no puede hacer en este momento, que es suspender su juicio crítico. Y si ustedes suman lo que pasó esta semana, que para mí es la tormenta perfecta, ya los niveles de imprudencia me parecen
inaceptable nomás. Porque esta semana, ¿qué vivimos? El domingo pasado, en este mismo programa, ahí donde está sentado el señor Villegas, don Fernando, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, mirando a la Cámara, hizo un llamado a la Presidenta de la República diciéndole que estaban dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario para salir de este problema. Un día después, en una entrevista en el Mercurio, el director de Impuestos Internos, el señor Llorrat, hizo una entrevista donde decía que desde su criterio le parecía que ningún político, y esas fueron las palabras exactas, que ningún político iba a ser o debiera ser castigado y tomado preso o terminar en la cárcel por esto que estaba pasando, que está recién investigándose. Y en la misma entrevista, acto seguido, dice que le gustaría mucho ser ratificado en su cargo. Segundo acto de la tormenta perfecta. Tercer acto de la tormenta perfecta, al otro día, la Presidenta de la República ratifica al señor Llorrat en su cargo, cuando tiene todas las características que hacía muy imprudente ratificarlo. Uno, evidentemente, por decir lo que dijo, que él cree que no va a haber nadie que termine pagando en la cárcel siendo del mundo político. Dos, porque se lo caratuló o se lo indicó como la persona que había frenado en algún momento el trabajo de la Fiscalía en el caso Soquimich. Y tres, porque está involucrado. No digo que sea culpable, pero está involucrado y es fiscalizador y fiscalizado al mismo tiempo con la factura que entregó al señor Martelli. Entonces, si eso no es una tormenta perfecta, si eso no es la demostración más clara de las autoridades del terror que había en la comunidad, en todos nosotros, de que pudiera venir un acuerdo, no sé lo que es. Y solo puede gratularse con una gran imprudencia. Se cometió aquí, creo yo, una gran imprudencia. No se está escuchando lo que está pasando alrededor. Seguimos en la cocina, seguimos encerrados entre cuatro paredes y seguimos dando señales que, por decirlo menos, son equívocas, me parece. Sí, yo quisiera hablarle directamente al ministro Rodrigo Peñailillo, que me hubiera gustado hablarle aquí, pero como no viene, es imposible, hay que hablarle por televisión si es que está viendo a su casa. Y decirle al ministro Peñailillo que lo que hizo esta semana es terrible. No le entregar las boletas, no decirnos y hacernos creer, y yo voy a creer, voy a hacer un acto de fe con usted, riesgoso, riesgoso, que usted hizo los estudios. Yo quiero decir que usted está actuando con una frivolidad enorme para ser ministro del Interior. El ministro del Interior es de las pocas personas en este país que tiene que ser responsable de todo lo que hace, porque las externalidades de sus errores son distintas a las externalidades de los errores de otros nosotros, de otros ciudadanos. Usted es el jefe del equipo político, en una de las crisis de confianza más grandes que haya el último tiempo. Y usted involucra a todo su equipo político, a la ministra Rincón, que parece estar en un sueño paralelo, porque realmente uno la escucha hablar con las certezas que yo la escuchaba muchas veces hablar, sino que diciendo, pero ¿por qué Peñailillo tiene que mostrar él es un profesional y que tiene que mostrar los estudios? Señor Peñailillo, usted no solo tiene que mostrar el estudio que hizo, que yo, insisto, voy a creerle que lo hizo, que lo cuelgue en la página web, por favor, pídale permiso a Martelli, que se lo compró, yo sé que es de él, porque usted le dio el informe. Cuélguelo para que lo veamos, porque lo que queremos es creer en el ministro del Interior, porque de la crisis de confianza se sale con verdad, no torciendo las verdades. ¿Y usted sabe dónde tuerce la verdad? Porque cuando le pregunta a Ramón Ulloa de Canal 13, el martes o miércoles, ¿qué hacía Martelli con su estudio? Usted levantó los hombros. No queremos ministros del Interior que levanten los hombros en estas circunstancias. Queremos ministros del Interior que contesten como adultos, como ministros de Interior, como responsables del cargo que ostentan. Lo que se está cometiendo es una frivolidad enorme, porque frivolidad es no tomarle el peso a las cosas. Esa duda suya, ese creernos a nosotros que somos lesos, de que no importa, los errores suyos se pagan y se pagan caros porque usted está en el sillón más difícil de estar, yo lo comprendo. Pero si usted no quiere estar ahí y quiere responder como ciudadano, hágalo. Si es como ministro, cuéntenos toda la verdad ahora. No tiene que esperar el clinic que diga que había 4 boletas. Usted debió haber partido diciendo, yo, quiero que sepan, di 4 boletas al señor Martelli, que a su vez le facturó a Soquimich, pero mi trabajo está hecho aquí para que no haya dudas más adelante. Si es que se estaba soldando, si se intenta soldar o parchar un poquitito o cicatrizar la herida, se ha vuelto a romper la herida. Y no puede ser usted el responsable de eso. Yo le quiero pedir la falta de prudencia, la falta de pudor con que se ha actuado de parte del gobierno, me parece que no es atendible, no es
aceptable por parte de la ciudadanía. Queremos al ministro del Interior que en una crisis de confianza como la que estamos, actúe y nos dé confianza. Díganos cuál es el informe, muéstrenos el informe para creerlo y para defenderlo, porque es el ministro y hay que prestarle ropa al ministro del Interior en una crisis como esta, desde oposición, desde el gobierno y de la ciudadanía. Pero si usted no nos cuenta o nos quiere hacer creer que usted no sabe, Martelli, qué hizo con su informe, eso sencillamente a mí me parece increíble. Usted sí debe saberlo. Y la ministra Rincón, que hizo un acápite, después de esto se descubre que soy Martelli, porque usted, señor Peñalillo, nos dijo que Martelli había sido el jefe de campaña en lo económico en la anterior, en esta no. Resulta que después de esto se sabe que soy Martelli era quien arrendaba la sede de Calle Tegualda, cosa que tampoco lo dijeron ustedes, también se tuvo que saber por fuera. La ministra Rincón dice que es menor el que haya sido quien arrendó la sede para hacer la campaña. Por favor, no nos traten más como lesos. Queremos ser ciudadanos conscientes, responsables y salir de esta con ustedes. Si ustedes no quieren, no hay problema. Ofrezcanle el puesto a la presidenta. Pero queremos salir con un gobierno bien fortalecido y préstenle ropa a la presidenta en su liderazgo. No se hagan zancadillas ustedes ni nos traten a nosotros como tontos, porque el país está en un problema y de este problema nosotros al menos queremos salir. Fernando Villegas. Escucha, me encantaría, después de las cosas serias y graves que ustedes han tocado, poder decir algo simpático, pero no están dadas las cosas. No solamente no hay que encogerse de hombro, Matías, yo creo que tampoco hay que cerrar los ojitos o cerrar la boca y todo eso. Y yo voy a tomar un poco lo que dijo mi tocayo. Él se refirió a la pérdida de confianza, al deterioro de la confianza en las personas. Y a eso hay que agregar, como complemento, la pérdida de confianza en ciertos temas que son muy importantes, que crecieron hace pocos años, especialmente el tema de los derechos humanos. Fue como si la humanidad en su conjunto en algún momento, y eso ocurre en la historia de la cultura humana, en algún momento ciertas cosas se encajan y los seres humanos de todas partes, de forma directa o indirecta, llegan a ciertos consensos, a ciertos pisos mínimos de cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer. Y una de esas cosas que no se pueden hacer están establecidas más o menos con mayor o menor precisión en los derechos humanos. Un tema que ha crecido, que ha llegado incluso a desarrollar un aparato institucional. Hay organizaciones internacionales y nacionales que se dedican con profesionales pagados, con empleados, y todo eso está bien, porque un principio que no tiene expresión material organizacional se desvanece como un suspiro. Pero por lo mismo hay que tomarse en serio a estos temas para que la gente no les pierda confianza y no los empiece a ver como meras cantinfladas. Y creo que la duplicidad con que se ha tratado el tema de los derechos humanos últimamente, especialmente por ciertos sectores, es brutal y simplemente empieza a convertir el tema de los derechos humanos ya en una frase, en un eslogan vacío, cuando debiera ser el más importante de todo. El caso se ha hecho manifiesto últimamente, pero ha ocurrido muchas veces, en otras oportunidades, con lo de Venezuela. Había en el Congreso que discutir si la Cancillería presentaba o no algún tipo de queja o presentación para manifestar la preocupación de Chile por las situaciones que se viven en Venezuela, donde van 44 muertos ya en protestas, donde hay presos políticos, donde hay congresales que han sido sacados de la sala a empujón y convertidos en traidores a la patria. Y al hacerse eso, hay quienes consideran que eso es un acto de desestabilización del régimen venezolano, que quienes están en eso son golpistas, son fascistas, son personajes siniestros, y en paralelo a eso cierran los ojos, miran para otro lado, no asisten a las votaciones o incluso votan en contra y además, como para sumar insulto a la injuria, consideran que quienes están a favor de por lo menos representar la preocupación de Chile ante esos hechos, eso es un acto de intromisión o es un acto de golpismo y de desequilibrio. Es muy lamentable esto porque esos mismos sectores muchas veces no solamente no ven lo que pasa en Venezuela, sino que son capaces de mandarle saludos de cumpleaños de santo al tirano que gobierna Corea del Norte, por ejemplo. Son capaces de hacer romerías piadosas con los ojos arrasados en lágrimas a ver a los Castro en Cuba, donde tampoco se respetan tanto los derechos humanos que yo sepa. Entonces, uno pediría que para que el tema se mantenga en el nivel de seriedad que se requiere, para que efectivamente sea un piso más allá del cual no se pueda descender en la escala de la brutalidad humana, que está siempre presente, uno esperaría que hubiera un poquito más de coherencia
y que el hecho de que algunos en el pasado no respetaron o que fueron también dobles y cínicos e hipócritas no significa que eso da derecho y permiso para ser doble, cínico e hipócrita ahora. Se supone que hay un progreso en la historia también de nuestro país, que las conciencias van asimilando nuevas situaciones y que se ponen a la altura los hechos. Entonces, lo encuentro lamentable lo que se produjo con el caso de Venezuela, encuentro lamentable también las actitudes de algunos organismos en Chile que están dispuestos a poner el grito en el cielo por si a alguien se le rompió una uña en una manifestación, pero no son capaces de decir ni una palabra sobre lo que sucede, incluso en nuestro país, cuando asesinan o matan o queman vivo a una persona, como ha ocurrido varias veces. También hay que tener confianza en los temas y esa confianza se pierde cuando una cosa tan importante como los derechos humanos empieza a convertirse simplemente en un instrumento menor, pequeño y mezquino de batalla política. Bien, Fernando, tenemos de invitados hoy a Gabriel Boric, parlamentario por Magallanes, y a Jorge Correa, ex miembro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior, quien esta semana esbozó la posibilidad de que, como una alternativa, de que se pudiesen adelantar elecciones parlamentarias para salir de esta crisis por falta de legitimidad del Parlamento, eventualmente. Bueno, estará Jorge Correa Sutil y lo queremos invitar a ustedes a responder una pregunta del tipo en www.toleranciacero.cl. ¿Cree conveniente adelantar las elecciones parlamentarias como solución a la crisis política? Ahí está la invitación hecha en toleranciacero.cl. Hacemos una